Acá tenemos el caso de un diagrama de Carnot para funciones de dos variables, que, como dijimos, la ecuación lógica tiene que estar formada por la unión incompleta de mintérminos. Como tenemos 4 en total, dado que tenemos 2 elevado al número de variables, en este caso serían 4 casilleros, un diagrama de Carnot, en este caso, se representaría como se ve acá, donde de los 4 casilleros, el del mintérmino 0 se ubicaría en este casillero. Acá tiene el número 0, número 1, número 2 y número 3, indicando la correspondencia de cada mintérmino. En el caso en que aparezca en la función el término A negado intersección B negado, se tendrá que poner un 1 acá. Si aparece A negado intersección B, hay que poner un 1 acá. Y así siguiendo para los otros dos. Lo que se ve acá es que, como lo van a ver en la mayoría de los libros, se van a encontrar con los 4 casilleros una barra que va a separar la variable de entrada A, en este caso, y la B. Y estos números que están acá, o las letras negadas o sin negar, simplemente son de referencia para los casilleros. Es decir, este 0 y este 1 que está acá simplemente indican que la variable b va a estar negada donde hay un 0 y sin negar donde hay un 1. Lo mismo para la variable a. En toda esta fila que está acá, a está siempre negado, entonces se le puede poner un 0, o también se podría poner la denominación a negada. En toda esta fila que está acá, que corresponde a los términos 2 y 3, está la variable a sin negar, entonces eso se puede codificar como un 1 o directamente poner la letra A sin negar. Lo mismo para B negado en esta columna y para B en esta columna. Entonces, recordar que esto de 0 y 1 acá, es simplemente para denotar dónde la variable son como coordenadas, ¿no?, de A y de B, e indican si ese mintérmino, cada uno de los términos de las variables de entrada, está o no sin negar. O se le puede poner directamente, como acá, B negado B y A negado A. Entonces, como ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer la AND entre A y B, la función usaría un solo mintérmino, que sería este de acá, A intersección B, y tendría que haber un 1 acá, un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos implementar la función OR exclusiva, justo la OR exclusiva es A negado intersección B unión A intersección B negado. Entonces tendría que haber un 1 acá en el mintérmino 1, un 1 acá en el mintérmino 2 y un 0 en el mintérmino 0 y un 0 en el mintérmino 3. Vuelvo a repetir, esto en principio sirve solamente cuando la ecuación lógica ustedes la expresen como una función canónica de primera forma. Lo que vamos a ver, que es lo que realmente a nosotros nos interesaría, es que, dada una función expresada de cualquier manera, uno pueda entrar en el diagrama de Carnot sin tener que andarla convirtiendo previamente en función canónica de primera forma. En el caso de tres variables, 2 a la 3 es igual a 8, entonces vamos a tener que hacer el diagrama de Carnot con 8 casilleros, y de la misma manera uno podría ver que tengo acá los 8 casilleros con unos y ceros, dependiendo si esos mintérminos están o no están, y tendría en este caso, por ejemplo, dos filas que acá hay una fila que corresponde a donde está la letra A sin negar, entonces estos mintérminos, y A negado está en todos estos otros mintérminos que están acá. Y además tenemos cuatro columnas, porque tenemos las variables B y C, y tenemos cuatro combinaciones posibles, que
B y C estén las dos negadas, es decir, acá en realidad no es una sola barra, sino que son dos barras, es B negado intersección C negado, el otro es B negado intersección C, B intersección C y B intersección C negado. Entonces, por ejemplo, si buscamos el min-término A negado BC, será A negado, que pueden ser cualquiera de estos cuatro, pero B y C es este, entonces ese min-término sería este que está acá, el min-término 3. Bien, esta es la manera de construir un diagrama de Carnot de tres variables, pero fíjense que en particular acá no pongo el min-término 0, el 1, después el 2 y el 3, y acá no pongo el 4, 5 y después el 6 y el 7. Están acá como salteados. Es 0, 1, 3, 2 y 4, 5, 7, 6. Eso es porque como en realidad el diagrama de Carnot tiene una importancia desde el punto de vista ver si se pueden simplificar las funciones lógicas, tiene que cumplir una propiedad que se denomina de adyacencia. Esa propiedad de adyacencia lo que dice es que si yo tengo un casillero y paso a otro casillero en horizontal o en vertical, no en diagonal, ¿sí? Los casilleros todos tienen que ser adyacentes uno respecto del otro. ¿Y qué significa que sean adyacentes? Que tiene que haber un cambio de un literal a la vez. O sea, literal es una variable que puede estar negada o no. Entonces, si ustedes se fijan acá, el min-término 0, que es A negado B negado C, y el min-término 1, que es A negado B negado C, C sin negar, son adyacentes. ¿Por qué? Porque al pasar de este min-término 0 al 1, lo único que cambió es el estado de C, que acá estaba negado y acá sin negar. Lo mismo entre el 0 y el 4 son adyacentes también, porque lo único que cambia es el estado de A, que estaba acá negado y acá sin negar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre el 0 y el 2. Fíjense que A negado y C negado están igual, pero cambia B. Entonces, por esa razón es la que acá yo pongo 0, 1, 3, 2. Porque si yo hubiera puesto acá el min-término 2, es comparar esto con esto, el 1 con el 2, y resulta que está A no cambia, pero B y C cambian los dos. Y eso es lo que no se permite, digamos, en esta representación. Entonces, entre 1 y 3 sí son adyacentes, porque cambia solamente B. Entre 3 y 2 acá sí son adyacentes, porque cambia solamente C. Y acá entre 0 y 2 también son adyacentes, o sea que esto habría que verlo como que ustedes pueden rebatir esto, es decir, pueden unir este lado de acá con este lado de acá, ¿sí? O sea que formaría, digamos, de alguna manera como una especie de círculo, cosa que indica que, por ejemplo, el min-término 0 y 2 son adyacentes, el 4 y el 6 también, y obviamente 0 y 1, 1 y 3, 3 y 2, 4, 5, 5 con 7 y 7 con 6. Entonces, uno, en principio, para armar el diagrama de Carnot tiene que respetar esto. Vamos a ver más adelante que gracias a esta propiedad de adyacencia, yo puedo identificar y simplificar la función. En el caso de cuatro variables, 2 elevado a la 4 son 16 casilleros. Entonces, de vuelta, yo tengo el min-término 0, 1, 3 y 2, el 4, 5, 7 y 6, y acá por la misma razón que expliqué anteriormente, el 8, 9, 11 y 10 lo tengo que poner acá abajo, y el 12, 13, 15, 14 lo tengo que poner acá. Si lo pongo de esta manera, cada min-término con el que está arriba o abajo, o lateral, de un lado y del otro, pero siempre hablando en cambios en horizontal o vertical, son adyacentes.
Entonces, por ejemplo, el 0 y el 2 son adyacentes. Y acá el 0 y el 8 también son adyacentes. Acá vuelvo a repetir, esto es A negado, B negado, C negado, D negado. O sea que acá tendría que haber rayitas en A, en B, en C y en D. Lo mismo que acá es A negado, B, C negado y D negado. Bien, las coordenadas se hacen de esta manera, es decir, acá me está diciendo que, por ejemplo, en toda esta fila está A y B negado. En toda esta otra está A y B sin negar, para representar al mintérmino. En toda esta columna está C negado y D negado. En toda esta otra columna, por ejemplo, está siempre C y D sin negar. Entonces uno puede determinar dónde va el mintérmino, ¿sí? Utilizando las coordenadas de los literales de A y de B y de C y D. ¿Cómo se hace un diagrama de Carnot de 5 variables? Bueno, se puede utilizar el que vimos anteriormente de 4. Y por ejemplo, si tenemos A, B, C y D y le queremos agregar otra variable que es la E, hacen un Carnot de 4 para E negado y otro Carnot de 4 para E sin negar. Y si quieren hacer uno de 6 variables, tendrán que hacer 4 Carnot de 4, donde en cada Carnot, por ejemplo, van a poner una de las 4 combinaciones posibles que habría, por ejemplo, entre E y F. Hay que decir que, por lo que vamos a ver ahora de métodos de simplificación de funciones, el Carnot es útil hasta, digamos, 5 variables. Ya después, con 6 variables, se torna un poco complicado y uno puede llegar a cometer errores al tratar de simplificar la función. Bien, acá vemos, por ejemplo, en un Carnot de 4 variables, una función lógica que la tengo expresada de esta manera. Si ustedes se fijan acá, vuelvo a repetir, acá es A negado, B negado, C negado, D negado, unión A negado, intersección B negado, y acá también es A negado, intersección B negado, y acá C negado, intersección D negado. Acá yo tengo una función que, como está expresada en primera forma canónica, no tengo ningún problema y pongo un 1 donde ese mintérmino aparezca y un 0 en los mintérminos que no me aparecen en la función. Pero yo lo que quiero tratar de hacer es, dada una función que esté expresada de cualquier manera, poder entrar en el diagrama de Carnot. Entonces, empecemos a analizar lo siguiente. Supónganse ustedes que quieren implementar la función f igual a A negada. Evidentemente no está expresado en primera forma, canónica. Pero lo que sí puedo inspeccionar es que como está es la función A negado, si se fijan, A negado está en todos estos 8 casilleros que están acá. Entonces, si ustedes toman estos 8 unos que están acá, estos son los que le van a dar a ustedes la función f igual a A negado. Es decir, si toman estos 8 mintérminos y hacen la unión de estos 8, el resultado final va a ser igual a A negado. ¿Por qué? Porque en todos está A negado y en los otros van a estar todas las combinaciones que pueda haber entre B, C y D. Y la unión completa de mintérminos con B, con C y con D es igual a 1. Entonces le queda A negado. Lo mismo ocurre si yo quisiera hacer la función f igual a A, serían el caso que estuvieran los 8 unos en la parte de acá de abajo. Y lo mismo, si quiero la función, por ejemplo, de C, nada más f igual a C, serán estos 8 unos de acá. Y si fuera, por ejemplo, la función f igual a B, tendrían que ser los 8 unos que estarían en todos estos mintérminos de acá. Entonces, en principio, uno puede, por ejemplo, fíjense que estoy tomando un grupo de 8 mintérminos que son adyacentes
y me dieron la posibilidad de poder simplificar obviamente la función. En este caso, por ejemplo, es A negado, pero podría detectar, por ejemplo, dónde estuviera la función A, o B negado, o C negado, D o D negado. ¿Sí? Por ejemplo, D serían que estuvieran los 8 unos acá, y C negado sería que estuvieran los 8 unos, por ejemplo, acá, que es justamente en todos los casilleros donde aparece C negado. Lo mismo, lo que decía recién, cómo detectaríamos si tuviéramos todos esos unos, eso corresponde a la función A, esto correspondería a la función f igual a b, y acá, por ejemplo, esto correspondería a la función A unión B. ¿Por qué? Porque en el diagrama de Carnot implícitamente me está diciendo que si por ejemplo hay dos unos, la función es, hay dos mintérminos, son la unión de esos dos mintérminos. Entonces, la unión se ve como tomar lo común y no común. Entonces, f igual a A, por ejemplo, serían estos 8 unos que están acá, ¿sí? F igual a B sería estos 8 unos que están acá. Y en Carnot de primera forma, el decir que yo tengo algo unión algo es lo común y no común. Entonces, si yo tomo estos 8 unos de acá que son de B, con estos 8 unos que representan A, estas tres filas que están acá representan a A unión B. Y si yo quisiera hacer la intersección de A y de B, sería solamente lo común. Entonces sería este grupo de 8 con este otro de 8. ¿Y qué es lo común? La fila que estaría acá. Entonces eso representaría A intersección B, como es lo que tienen acá. Entonces, si van viendo, ya uno puede empezar a representar funciones y no tengo que andar pensando en que dada una función, convertir la primera forma, hallar los mintérminos y después ir poniéndolo en el diagrama de Carnot. Esto, por ejemplo, sería el caso en que la función es A negado intersección C. ¿Por qué? Porque A negado son 8 unos acá, C serían estos 8 unos de acá, y como tengo una intersección es solamente lo común a ambos. Entonces quedan estos 4 unos de acá. Otro ejemplo. A unión B intersección C. Entonces, A, ¿qué es? Estos 8 unos que están acá. B intersección C, tengo que hacer B, que serían estos 8 unos, con C, que serían estos 8 unos de acá. Como hago intersección entre B y C, es solamente lo común, ¿sí? Entonces, B, que eran estos 8 de acá, con C, que son estos 8 de acá, me quedan estos 4 unos como común entre B y C. Entonces, la función A unión B intersección C van a ser estos 8, 9, 10 mintérminos. Entonces, rápidamente hice una conversión de una función en el formato general a pasarla y meterla dentro de el diagrama de Carnot, como una función canónica formada por unión de mintérminos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una estructura como esta? Acá tengo una estructura tipo como un diagrama, como un tablero de damas, donde aparecen los unos y los ceros en diagonal. Bien, acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mintérminos. Es lo que están acá. F es igual a la unión de esos 8 mintérminos. Si empiezan a trabajar, aplicando las propiedades que vimos, se van a encontrar donde esto en realidad es la hora exclusiva entre la variable A, B, C y D. Y no tengo manera, en principio, de
simplificar la función, o sea, la función lo que me está diciendo de esta manera es que yo tengo la posibilidad de detectar que hay una estructura como la hora exclusiva entre A, B, C y D. Si hubiera tenido al revés, que donde están los ceros hubieran sido los unos, es justamente la función hora exclusiva negada. Porque acuérdense que en el teorema del diagrama de Carnot me dice que si esto estuviera lleno de todos unos, es la función unidad. Entonces, la otra cuestión es que si yo tengo algo que lo llamo f, lo que me está faltando es la negación, porque siempre cuando tengo algo unión la negación de ese algo, me da igual a 1 la función. Entonces, si f son estas combinaciones de 1, lo otro que queda es f negado. Por lo tanto, f negado vendría a ser la NOR exclusiva entre A, B, C y D. Bien, esto es lo que corresponde a la manera de poder representar funciones lógicas con diagrama de Carnot. Ahora vamos a pasar al tema de simplificación de funciones. Simplificación de funciones lo que significa es que, dada una ecuación lógica, yo quiero tratar de poder tener la menor cantidad de términos posibles y cada término con la menor cantidad de variables posibles, a fin de que cuando después lo quiera implementar con compuertas, trate de usar la menor cantidad de recursos posibles. Eso es desde el punto de vista de decir, quiero tratar de no usar tantas compuertas. Lo que pasa es que en realidad la palabra de simplificación va a depender también de cuál es mi objetivo. Porque puede suceder, por ejemplo, que mi objetivo sea obtener una función lógica y expresarla de una determinada manera para que sea lo más rápida posible el circuito que implemente. Y eso implica, por ejemplo, que tengo que tratar de tener la menor cascada posible de compuertas. Entonces, acá en principio vamos a analizar el punto de vista que yo quiero tratar de usar la menor cantidad de compuertas posibles. Esa sería un poco la premisa. Entonces aparecen diversos métodos. El método clásico, que es la de aplicar ecuaciones, aplicar propiedades y ver si yo puedo manipular la ecuación lógica y llevarla a una mínima expresión. La otra manera sería usando el diagrama de Carnot, como vamos a ver, y la otra es usar algún tipo de método tabular, es decir, poner las cosas tipo en tabla, como por ejemplo un método ya muy antiguo, que se llama el de Quinn-McCluskey. En base a este se han generado nuevos métodos de simplificación tabular que son susceptibles a ser implementados a través de una computadora, por ejemplo. Y otros métodos, como los métodos algorítmicos, que de alguna manera lo van a ir viendo cuando veamos con el Quartus 2, por ejemplo, la manera en que se puede describir un circuito de una determinada manera y que después el compilador, en base a la información que nosotros le damos, me puede construir ese hardware, pero quizás con componentes diferentes a los que yo hubiera en principio descrito. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien. La primera cuestión, que era el método clásico, es simplemente que, por ejemplo, yo puedo tener una estructura como esta, o sea, una ecuación expresada de esta manera, y aplicando las propiedades resulta que esto no es ni más ni menos que la hora entre A y B. Entonces, evidentemente, esta función se describe de una manera mucho más simplista de que ponerla de esta otra manera. Acá, por ejemplo, tengo también otro caso donde tengo que usar compuertas OR, compuertas AND e inversores, y esto me da en realidad una hora exclusiva entre A y B. Entonces después lo que tendría que ver es, si yo tengo, por ejemplo, físicamente compuertas lógicas que hagan la hora exclusiva, por ahí me va a convenir utilizar ese circuito integrado,
para hacer la OR exclusiva, o si no lo tengo, tendré que usar de última esta expresión. Es decir, todo también depende, digamos, de la viabilidad que yo tenga en el diseño. El método de Carnot, como habíamos visto, ya por ejemplo, de esa manera en que yo puedo expresar, por ejemplo, la función A o la función C, etcétera, etcétera, acá vamos a ver un poco más en detalle cómo llegaba a esa conclusión. Fíjense, por ejemplo, esto. Yo en un momento dije que los mintérminos los tenía que poner ordenados de una determinada manera para que sean adyacentes. O sea, que cuando pasara de un mintérmino al otro, ya sea en horizontal o en vertical, tendría que haber un cambio de un literal nada más. Y es lo que pasa acá. Acá tengo A y B, los dos negados, y acá pasa, por ejemplo, el cambio de B. Supónganse que tengo una función que tiene estos dos mintérminos nada más, que sería A negado intersección B, y tengo A intersección B, como está acá. Bien, lo que me dice el diagrama de Carnot de la teoría es que si yo tengo, por ejemplo, dos mintérminos que sean adyacentes, yo puedo tomar un grupo de dos y con eso elimino una variable. Y acá se explica por qué. Porque cuando tengo A negado B y tengo A y B, yo podría sacar factor común B y me queda B intersección A negado unión A, y A negado unión A da 1. Entonces me queda igual a la variable B. En este otro caso, por ejemplo, fíjense que tengo en la otra columna dos mintérminos, por ejemplo, que valen 1, el mintérmino 0 y 2, y los otros son 0. Entonces acá, de la misma manera, me queda B negado. Lo mismo, si por ejemplo mi función fuera que la expresé como los mintérminos 2 y 3, ¿sí? Me va a quedar igual a la función igual a A, y se me va a eliminar una variable que va a ser la B, porque la B está en un lado negada y la otra está sin negar. Y así siguiendo. Acá tienen los ejemplos, por ejemplo, de menos A y de A. En el caso de tres variables, como tengo ahora no 4, sino tengo 8, tengo la posibilidad inclusive de tomar un grupo de A4, que sean adyacentes entre sí. Y si yo puedo tomar un grupo de A4 mintérminos, elimino dos variables en vez de una. Acá tienen un ejemplo donde en rojo tienen, por ejemplo, el mintérmino 0 y 4, ¿sí? Que me da B negado C negado, es decir, acá logro eliminar la variable A que está en uno negado y en el otro sin negar. Y después tengo, por ejemplo, acá tomo un grupo de 4 en vez de 2, ¿sí? Tengo otra función que tiene este grupo de 4, si son dos funciones diferentes, donde tengo estos 4 mintérminos, y si opero con los 4 mintérminos, termino quedándome con la variable B negada. ¿Por qué? Porque tomé un grupo de 4 mintérminos adyacentes, y eso implica que se van a eliminar dos variables. Y en este caso se van a eliminar A y C. Porque A, en este caso, está negada y sin negar, y C también está negado y sin negar. Entonces, esto es importante a la hora de que voy viendo de que una vez que yo, dado una función, la meto en el diagrama de Carnot, rápidamente me puedo fijar que si puedo formar grupos de 4 y grupos de 2, puedo eliminar o dos variables o una variable respectivamente. Acá tienen, por ejemplo, el caso que yo les comentaba, donde, por ejemplo, me encuentro con los mintérminos 4, 5, 7 y 6 que forman la función, y si ustedes operan, hacen la unión de estos 4 mintérminos, se van a encontrar que está siempre A, y en los otros están las 4 combinaciones que puedo tener con B y con C,
que esos forman igual a 1. Entonces me queda la función a. Y si hubiera tenido que la función fueran los mintérminos 0, 1, 3 y 2, la función hubiera sido a negada. Y acá tengo, por ejemplo, los casos en donde tomando este grupo y este otro grupo, que fueran, por ejemplo, una función los mintérminos 0, 4, 2 y 6, ¿sí? Me queda la función c negada, donde se me han eliminado las variables a y b. Bueno, acá como pregunta es, ¿cómo se obtiene b intersección c? Y bueno, b intersección c, obviamente, es el caso en que yo tome el mintérmino 3 y 7 en una determinada función, donde se me va, como tengo un grupo de 2, solamente voy a poder eliminar una sola variable, y se va a eliminar la variable a. En el caso de 4 variables, acá por ejemplo está indicado cómo me quedo con la variable b. O sea, la variable b debería contener estos 8 mintérminos que están acá. La variable b negada tendría que ser esta fila de acá con esta otra fila de acá. Para obtener la variable c tendría que tener una función con todos estos mintérminos que están acá. Y lo otro sería c negado. Y con d lo mismo, tendrían que ser todos estos mintérminos de acá, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 9 y 11. Y si quisiera saber cómo representaría la variable d negada, sería 0, 4, 12 y 8 y 2, 6, 14 y 10. Y obviamente a sería, por ejemplo, estos 8 de acá. 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10. Acá tienen los casos, por ejemplo, para a negado, d y d negado, como hablábamos recién. Y si, por ejemplo, ustedes expresaran esta función, fíjense, ustedes tienen esta función, ¿sí? Que es a intersección c negada, unión a intersección b, unión a negado, intersección b, intersección c, unión a intersección c. Ponen los mintérminos acá, o sea, convierten, por ejemplo, a intersección c vendría a ser estos 8 unos de acá con estos 8 unos de acá y le quedarían estos 4 de acá. Después hacen lo mismo con estos otros 3 términos y le van a quedar en total todos estos mintérminos que están acá. Quedan estos 10. Entonces, ahora sería el momento de decir, bueno, a ver, ¿tengo alguna manera de poder simplificar la función ahora que ya las convertí en unión de mintérminos? Y bueno, yo podría agarrar este grupo de 8 y hacer la unión con este grupo de 4. Entonces abarco todos los mintérminos. Y resulta que este grupo de 8 es la variable a y este grupo de 4 es b intersección c. Entonces, logré una ecuación descripta de una manera más compacta que la original. Entonces, evidentemente sí hice una simplificación. En el caso en que yo tenga, por ejemplo, estructuras con don't care, es decir, puedo llegar a tener, por ejemplo, mintérminos que pueden no estar especificados. Esto, por ejemplo, sería el caso en que con 4 variables yo sé que puedo tener 16 combinaciones posibles entre las variables. Por ejemplo, acá A, B, C y D. Pero, por ejemplo, si yo sé que hay combinaciones que nunca se van a presentar, porque por alguna razón esas combinaciones de entrada sé que no van a poder existir, entonces nadie me impide que en esas combinaciones, por ejemplo, vamos a suponer que
la combinación de A negada, B negada, C negada, D nunca va a estar. O sea que es cuando tenga las 4 entradas en 0. Entonces, a mí me permite que puedo poner una X como un don't care, es decir, no importa, después acá veo qué es lo que me conviene poner a ver si puedo simplificar o no. Entonces, imagínense que tiene una estructura como esta, donde estos dos unos que tengo acá son los que realmente tienen la función, y después tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combinaciones de las variables que sé que nunca las se van a presentar, por alguna razón. Entonces le pongo X. Entonces me quedan como comodines. Y en ese caso, por ejemplo, yo podría decir, bueno, acá tengo x1, xx, yo podría poner acá las x en 1, y sé que al tomar un grupo de 4, estoy eliminando dos variables. Y acá, por ejemplo, puedo poner, como tengo este 1 solo, si tomo este 1 solo, ¿no? Voy a tener que definirlo como un mintérmino, lo mismo que este. Pero al tomar esto como x como 1, tomo este paquete, ahora de 4, y este 1 le pongo acá 1, 1 y 1 en estas 3x y tomo otro paquete de 4, o sea que estoy eliminando otras dos variables. Y este que está acá, por ahí me conviene ponerle un 0, porque si no me generaría un mintérmino más en la función. Entonces, la función que originalmente tenía esta estructura termina siendo C negado D negado unión a C. Bien, lo que quería mostrarles ahora era algo sobre el tema de riesgos de temporización. Hasta acá aparentemente siempre es bueno simplificar, es decir, no tener redundancia. Bueno, pero a veces es necesario tener un circuito que por ahí sea redundante, es decir, gastarnos un poco más de lógica de compuertas para evitar ciertos problemas. Entonces lo que vamos a ver ahora son dos ejemplos de riesgo de temporización, riesgo estático, por ejemplo, donde es cuando una salida va temporariamente a un estado diferente al definitivo debido a los retrasos que existen porque estoy trabajando con compuertas que tienen un tiempo finito en actuar. Entonces, debido a que hay diferentes caminos de señal, yo puedo tener temporariamente una salida que fluctúe hasta que quede en el valor definitivo. Entonces, ahí aparece lo que se llama riesgo estático de 1, que es cuando el circuito responde momentáneamente a una excitación con un 0 y después termina normalmente en 1. Y el riesgo estático de 0 es al revés. Y por otro lado, este caso es el que no vamos a analizar, los riesgos dinámicos, que son respuesta de una salida la cual cambia de estado repetidas veces al generarse un simple cambio a su entrada. Esto en particular de lo de riesgo dinámico lo vamos a ver cuando empecemos a tratar el tema de flip-flops. Bien, acá tienen un ejemplo. Supónganse que tienen este circuito que está acá, donde tienen una compuerta OR, dos compuertas AND, un inversor, y cada una tiene un cierto tiempo de retardo en actuar. Y vamos a suponer que las variables A y C siempre están en uno lógico. Entonces en este diagrama de tiempo no lo ponemos porque A y C valen 1 siempre, pero sí voy a hacer un cambio en B y ver cómo me afecta esto en la salida F. Bien, inicialmente B vale 1, por ejemplo, entonces si B vale 1, la salida del negador es 0. Entonces, acá lo tengo, B negado vale 0, D va a valer 0, ¿sí? Porque tiene un 0 la entrada de B negado, por lo tanto en la AND un 0 manda y me manda un 0 la salida. Y la salida E, como tiene las dos entradas en 1,
¿sí? Porque B originalmente vale 1 y C está permanentemente puesto en 1, E vale 1. Entonces F vale permanentemente 1 gracias a que E vale 1. Ahora vamos a suponer que yo genero un cambio en B y B lo paso de 1 a 0. Fíjense que acá yo tengo en mi camino de señal desde las entradas ABC hasta F, tengo un nivel de retardo dado por el inversor, otro nivel de retardo, que es debido al inversor más la AND, porque esta compuerta de acá en realidad responde a las dos entradas, o sea que esta compuerta AND se podría poner a la misma altura, digamos, hablando de cascada, que el negador, ¿sí? Y después tenemos una tercera etapa de retardo que es la compuerta OR. Entonces, cuando B cambia de 1 a 0, ¿sí? Después de un cierto tiempo de retardo, B negado va a cambiar, dado por el retardo del inversor. Pero resulta que B, si ustedes se fijan, actúa directamente sobre la compuerta AND de abajo y retardar un cierto tiempo respecto de la compuerta de arriba. Entonces, lo que se puede ver acá es que la respuesta de la salida de la compuerta de arriba, D, va a tardar en cambiar, ¿sí? Porque A vale 1 y si bien B la cambié a 0 y tendría que ver un 1 acá y 1, 1 hace que D valga 1, eso se va a dar después del tiempo de retardo en que se avive el inversor que tiene que cambiar y que se avive la compuerta AND que tiene que cambiar. Pero en el mientras tanto, la señal de E, que está acá, ¿sí? La señal de E va a cambiar después de un solo tiempo de retardo cuando cambió B. Es decir, este camino es más rápido que el camino de acá, por culpa del inversor. Lo que se va a generar entonces en F es que momentáneamente F se va a ir para abajo hasta que reaccione esta salida D y vuelva otra vez a estar a lo que debería haber sido siempre, estar F en 1. Entonces, por culpa de este desbalance que hay de retardos, F momentáneamente cambió de estado y después quedó en el estado que tenía que estar. Entonces la pregunta es si existe alguna manera de poder evitar este tipo de... Si ustedes analizan el diagrama de Carnot de la función anterior, el diagrama de Carnot nos da una cosa como esta. Puse la función acá y me va a quedar estos 4 min-términos. Bien, una manera de solucionar este problema es que debido a que es B la que me genera acá este problema de desbalance, es agregar un nuevo término, como este que está acá, y esto se ve reflejado acá en el circuito, de tal manera que de alguna manera el circuito, la compuerta que se me generó, que es esta de acá, ahora me va a evitar que este cambio momentáneo, debido al desbalance que hay de B por este camino y por este camino, me genere ese pico negativo. Entonces, esto es un poco para ver que no siempre conviene lo más simplificado. A veces, para no tener problemas, por ejemplo, temporales, puede ser que generar una redundancia, como es en este caso, porque estoy agregando una compuerta más, ¿sí? Puede tener, digamos, su solución para problemas temporales de respuesta de funcionamiento. Lo mismo que acabo de explicar recién lo pueden ver para lo que se denomina el riesgo estático de cero, donde acá, por ejemplo, tienen este circuito, donde acá no hay una OR, sino hay una AND, y en este caso uno tiene H,
que está en 0. Inicialmente considero, por ejemplo, que está todo en 0 acá. Entonces fíjense que esto es una AND, donde haya alguna entrada en 0, hace que H directamente valga 0. Bueno, inicialmente acá vale 1E, el camino por F vale 0 y el camino por G vale 1. ¿Sí? Bien. Lo que va a pasar acá es que, por ejemplo, si yo en un momento determinado quiero que C vaya de 0 a 1, va a haber una primera respuesta por F que pase de 0 a 1 y una respuesta diferida por este camino, porque acá tengo en el medio un inversor donde el cambio de C, ¿sí?, no se ve reflejado enseguida en E como en F. Entonces, en un momento determinado voy a tener 1, 1, 1 y me hace que H valga 1. Pero después, cuando venza el retardo este de acá, E va a pasar a 0, entonces de vuelta ya tengo un 0 y la salida tiene que ser 0. Entonces, en definitiva, acá tengo lo mismo. Temporariamente se me generó una respuesta donde H se va a 1 y después termina en 0. Bueno, esto también se puede analizar de la misma manera que hicimos antes, de generar redundancia y con eso poder evitar que aparezcan estos picos no deseados de respuesta temporal.